Y luego también es verdad que nos centramos a veces mucho en Eden Hazard, nos centramos mucho en Marco Asensio y tal y cual, pero lo que también es cierto es que si os fijáis, con un poquito de detalle, desde aquella pequeña mala racha que tuvimos justo antes del parón internacional, cuando perdimos con el Sheriff Tiraspol, perdimos con el Español, se empató a 0 con el Villarreal, parecía como que el equipo había entrado en un pequeño bache. Bueno, pues si os fijáis en las alineaciones, si os fijáis en los jugadores que Ancelotti venía usando, es cierto que han quedado 5 jugadores por encima de los demás muy señalados y que no digo que estén en la rampa de salida, pueden estar de hecho en la rampa de salida, muchos de ellos, quizá no todos, ¿vale? Pero sí muchos de ellos. Y esto es algo que hay que tener en cuenta y por supuesto es algo que vamos a comentar. El primero de ellos, obviamente, porque, bueno, aquí poniendo un poco negro sobre blanco, lo cierto es que hay nombres muy concretos. Por ejemplo, Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez es un jugador que, sin estar en la rampa de salida, lo cierto es que ha perdido mucha de la importancia que parecía que iba a tener y que también es cierto que ganó un poco por el hecho de que Ferland Mendy estaba lesionado, hay que tenerlo en cuenta. Luego, el tema de Camavinga ya lo he comentado, no es que sea un jugador que está en la rampa de salida, pero sí es cierto que lleva 2 suplencias sin tener minutos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Quizá el proceso de maduración le va a costar más de lo que creíamos todos. Lo de Hazard ya ni os cuento, no ha vuelto a ser titular desde la derrota frente al Sheriff Tiraspol y ya no se cuenta ni con él, está todo el tiempo calentando pero nunca sale, cosas de este tipo. Marco Asensio, ya lo he comentado también, es un jugador que no ha vuelto a aparecer desde el hat-trick frente al Mallorca, que es curioso porque de repente fue una aparición estelar y jamás se volvió a saber. Aunque luego fue titular con el Villarreal y tal, pero realmente me refiero, nunca se volvió a saber a nivel de protagonismo, no hizo nada de mención. Y el último, aunque este es más circunstancial, es Nacho. Son 5 suplencias continuas, pero Nacho sabe que nunca va de primera espada. Por desgracia. Es un grandísimo jugador, pero en cuanto ha vuelto Carvajal, lógicamente él ya prácticamente se queda sin posibilidades, se queda un poco de correturnos, por así decirlo, en cuanto salga una baja. Pero obviamente pues su circunstancia tampoco debe ser muy agradable y seguramente él quiera jugar. Así que desde luego para mí estos son los 5 señalados por Ancelotti tras aquella mala racha. Como digo, no quiere decir que todos estén en la rampa de salida, pero sí muy cerca. Así que esto es lo que